Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Chicos, no me olvidaré de mis suscriptores, aquí vienen los saludos. Pablitorex Pro 777. Gato Gigacha 588. Ragnarok 991. Suscríbanse a su canal, sube gameplays muy buenos, ayúdenlo a crecer, amigos. Agustín Amarilla 751. Si quieres tu saludo, deja tu comentario. Gracias por ver. Siempre he asociado mi cumpleaños con esa época deprimente del año donde un otoño acogedor se transforma en un declive invernal prematuro. Donde las hojas coloridas mueren, dejando tras de sí una cáscara marrón y marchita. Aún así, se espera que la gente celebre sus cumpleaños. Es extraño que no lo haga. Yo no lo hago. Mi prometida me preguntó hace poco por qué nunca celebro mi cumpleaños, y es difícil de explicar. Cuando has pasado por algo traumático, todo te trae de vuelta a ese momento, de una forma u otra. Y aunque me encantaría contárselo, no creo poder hacerlo sin parecer un loco. Pensé en empezar contándole mi historia de forma anónima y, más o menos, partir de ahí. Era el año en que cumplí 13 años. Sin CVN sonaba a todo volumen en la radio a todas horas. Mis amigos y yo recitábamos Cómo conocí a tu madre religiosamente. Era una buena época para ser niño. Como mi cumpleaños era a mitad de semana escolar, mis grandes planes se pospusieron hasta el fin de semana siguiente. Aún así, no podía quejarme. Un pastel de cumpleaños un martes no me parecía tan mal. Llegué a casa, celebré un poco con mis padres y abrí algunos regalos. 2 juegos nuevos para mi PlayStation 2. ¡Genial! Terminé mi tarea y estuve navegando por internet unas horas antes de irme a dormir cuando llamaron a la puerta. Casi nunca teníamos visitas, así que alguien llamara a la puerta a las 10 de la noche era, cuanto menos, inusual. Mis padres ya habían abierto la puerta cuando estaba a mitad de las escaleras. Había un hombre con una chaqueta elegante y un portapapeles afuera, junto con 2 guardias armados. Me metí en medio de la conversación. Necesitamos que firme el formulario de consentimiento y empecemos, dijo el hombre del portapapeles. ¿Alguna pregunta? Esto no puede ser legal, dijo mi madre. ¿Con qué autoridad estás? Señora, esto es una emergencia. Tenemos autorización para traer a quien sea necesario, pero le prometo que será una experiencia menos placentera que la que podría tener aquí, en la comodidad de su hogar. Mientras la discusión continuaba, los hombres armados entraron a la fuerza en la casa. Llevaban una especie de lista de verificación que revisaban, haciendo preguntas mientras pinchaban y palpaban. Alguien mencionó un teléfono satelital, que no teníamos. Subí corriendo las escaleras. Desde mi ventana, los vi poniendo frenos en las ruedas de nuestro coche. También estaban probando algún tipo de equipo eléctrico, y mientras lo hacían, vi cómo se perdía la conexión a internet de mi ordenador. Mi móvil se quedó sin señal, y aunque no lo comprobé, sospeché que también habían hecho algo con nuestro teléfono fijo. Nos estaban aislando, nos estaban poniendo en una especie de confinamiento. Seguía sin tener ni idea de quiénes eran. No había parches, insignias, rangos ni símbolos. Solo un grupo de hombres serios con cazadoras y pistoleras visibles. Después de unos minutos, uno de los hombres entró en mi habitación. Mis padres estaban muy preocupados, pero les dijeron que esperaran afuera. El hombre medía unos 1,93 m y tenía el aspecto de alguien capaz de matarme a mordiscos si fuera necesario. Sin decir palabra, empezó a revisar mis cosas. ¿Tienes walkie-talkies?, preguntó. ¿Algún proyecto de radiociencia o algo así? No, dije, negando con la cabeza. Tengo una PlayStation 2. Eso se puede hacer en línea, ¿verdad? Nunca tuve la oportunidad de responder antes de que mi mamá agregara. No le permitimos jugar en línea, dijo. No puede hacer eso. Como para asegurarse, tiró del cable de alimentación y lo metió en una bolsa sellada junto con varias chucherías y llaves que habían recogido. No se arriesgaban, y yo no iba a jugar a mis nuevos juegos en un futuro próximo, al parecer. Al terminar su improvisada inspección de la casa, nos pidieron que nos reuniéramos abajo. El hombre elegante del portapapeles se aclaró la garganta y la sala quedó en un silencio sepulcral.
Ni siquiera mi padre, que solía ser un hombre muy asertivo, tenía mucho que añadir a la conversación. Así se sabía que iba en serio. Este barrio y los alrededores estarán confinados durante 72 horas, explicó el hombre. Hay un problema localizado relacionado con un evento geológico reciente que ha causado algunos problemas inesperados. Seguro que ha notado algunas pequeñas anomalías últimamente. ¿Cómo qué? Añadió mi padre. La leche se agria. Las plantas adquieren un color extraño. Enjambres de ranas obstruyen las carreteras. Mis padres no dijeron nada, pero asintieron. Quizás habían visto algo que yo no. El hombre dejó el portapapeles mientras explicaba con calma. Ha estado expuesto a algo parecido a una sustancia química. Reacciona violentamente a la liberación de ciertas hormonas asociadas con el sueño REM profundo. Para garantizar su seguridad, le estamos imponiendo una prohibición temporal de dormir durante 72 horas. Disculpe. Mi padre dio un paso al frente, pero uno de los hombres armados respondió de la misma manera. Ambos se detuvieron antes de que la situación se intensificara. La exposición fue hace aproximadamente 9 horas, lo que significa que quedan unas 63 horas. Eso será aproximadamente a la 1 p.m. del viernes. No hay manera de que podamos, esto no es negociable. Es un asunto de su seguridad, señor. Contamos con un servicio de urgencias médicas, pero le aseguro que no será agradable. Se le inducirá el sueño químicamente durante toda la exposición hasta que el evento haya pasado. Puede causar daño cerebral duradero. Nos entregaron una carpeta a cada uno, explicando nuestras responsabilidades y derechos. Una carpeta roja sin marcar con 3 papeles. Uno explicaba su derecho a imponernos esto, otro explicaba que ya habíamos firmado los documentos de consentimiento, y el tercero era un formulario que explicaba exactamente cuándo podíamos irnos a dormir. También había un formulario de inventario que explicaba los artículos que debíamos devolver al final del confinamiento. Dejaron una caja con 50 viales de vidrio, una especie de dosis de refuerzo de 4 horas. El hombre explicó que los menores de edad no debían tomar más de una dosis cada 7 horas, y que mi madre, si estaba embarazada, no debía tomar ninguna. Por suerte, mi madre no estaba embarazada. Soy hijo único. También nos dieron barritas de fibra con algún tipo de suplemento hormonal. Sin etiqueta ni marca, pero calientes. Quizás eran de fabricación reciente. El empaque era, como mucho, descuidado. El hombre elegante se esforzaba por explicarlo lo mejor que podía, y vi que mis padres estaban ansiosos por escuchar, pero apenas entendí la mitad. En cambio, miré a los guardias armados. Parecían exhaustos. Quizás a ellos tampoco les dejaban dormir. Uno de ellos tenía la boca abierta y casi babeaba, parpadeando un ojo a la vez. Juraría que se quedó dormido un segundo, lo que lo motivó a salir a caminar. No sé si podremos con esto, se quejó mi madre. Es mucho pedir, apenas, si en algún momento no puede hacerlo, llame a este número. Es el único que funciona, dijo el hombre, señalando la última línea de la última página de la carpeta. Si alguien se queda dormido y no se le puede despertar en unos minutos, corre un grave peligro. Si eso ocurre, intente mantenerlo despierto por todos los medios hasta que podamos llegar a recogerlo. Y entonces los llevarán a nuestro sitio en Mankato, donde serán inducidos químicamente para permanecer despiertos. ¿Y qué pasa exactamente si alguien no sobrevive?, preguntó mi madre. ¿Si todos nos quedamos dormidos? El hombre meneó la cabeza y golpeó el portapapeles con su bolígrafo. Probablemente morirán. Otros también podrían morir. Mientras iban a la cocina a explicarme los detalles, el guardia, con cara de enfado, se me acercó con la bolsa sellada y me devolvió el cable de alimentación de mi PlayStation 2. Me dio una palmadita en el hombro. Lo consulté con el equipo técnico, dijo. Listo. Feliz cumpleaños. Casi había olvidado que era mi cumpleaños. Agradecí el gesto, pero no pude sonreír. Tenía demasiadas preguntas rondando en mi cabeza y tenía demasiado miedo de hablar. Probablemente hablaron unos 20 minutos más antes de que los hombres se fueran, dejándonos a mis padres y a mí solos en la cocina. Mi madre fumaba bajo el extractor de aire. Solo la había visto fumar 2 veces, una cuando perdió el trabajo y otra cuando su padre enfermó. Fumar en la cocina era una forma infalible de saber que algo andaba mal. Papá estaba sentado con los brazos cruzados, mirando la caja de vacunas de refuerzo. Esto no es broma, dijo finalmente mi padre. Esto es muy serio. Todos vamos a tener que ayudarnos para superar esto.
Mamá no dijo nada, pero pude ver que le temblaban las manos. Había estado llorando. Temblaba tanto que la ceniza de su cigarrillo no llegó al cenicero, simplemente cayó sobre la estufa. No podemos estar solos, continuó papá. Haremos todo lo posible por mantenernos ocupados. Puedes jugar cuanto quieras, pero no puedes dormirte. Me devolvieron el cable de alimentación, dije. ¿Significa que puedo usar la PlayStation? Tranquila, tosió mamá. Tranquila, cariño. Juega a tus juegos. Durante esas primeras horas, no entendí qué era todo aquello. Sin clases el resto de la semana, sin hora de dormir y con tiempo ilimitado frente a la pantalla. No sonaba tan mal. Jugué hasta altas horas de la noche. Sly 2 y Ratchet y Clank estaban en el menú, y me lo pasé genial. Pedí algo para picar, junto con una de esas varitas de fibra. Sabían a ramitas y pasas, pero me tranquilizaron. No me cansaron, pero me facilitaron la concentración. También me costaba cerrar los ojos y me picaban los párpados. Todas las luces de la casa estuvieron encendidas toda la noche. Mamá y papá no paraban de poner música en el estéreo de abajo, y se esforzaban desesperadamente por mantenerme entretenido. Ya estaba bastante entretenido solo con jugar, así que creo que era más para su beneficio que para el mío. A las 5 de la mañana, papá se puso su primera dosis de refuerzo. Lo oí desde arriba. Estaba maldiciendo a más no poder. Al parecer, esas cosas sabían a una mezcla de arroz rancio y muerte. Mamá se puso su primera dosis de refuerzo una media hora después, pero la mezcló con jugo de naranja. Al parecer, eso le ayudó. A las 7 de la mañana, incluso yo lo notaba. Nunca había pasado la noche en vela jugando así en un día de colegio. Claro, me había pasado la noche en vela con mis amigos, pero normalmente era algo para lo que estábamos preparados. Así que, a primera hora de la mañana, me estaba quedando dormido. Mis padres me preguntaban de vez en cuando cómo estaba y decidieron actuar. Estábamos desayunando en familia, fingiendo que ya habíamos dormido. Siempre estás de mal humor por la mañana, dijo mamá. Imagínate, esto es solo eso. Otra mañana de mal humor. Sabía con certeza que habían puesto uno de los potenciadores en mi cereal. Vi 3 viales vacíos en la encimera, y sabía que ninguno había tomado otro aún. Aún así, no me quedaba más remedio que intentarlo. Ni siquiera habíamos llegado a la mitad del confinamiento. Al terminar de desayunar, oímos un alboroto afuera. Yo estaba arriba, lavándome los dientes, mirando por la ventana del pasillo. Eran nuestros vecinos. Larry Peterson, el hombre de 55 años que trabajaba en el departamento de artículos de pesca del minicentro comercial local, salió gateando por la puerta principal. Estaba vomitando algo negro y azul en el pavimento. Nunca había visto a este hombre hacer algo más agotador que intentar arrancar una cortadora de césped, y ahora gateaba a gatas como si le fuera la vida en ello. Podía oír a su esposa gritar desde dentro. Le gritaba, pero no entendía qué. Larry se levantó y casi saltó a la parte trasera de su camioneta en una demostración de atletismo que nunca le había visto. No fue hasta que su esposa salió de la casa que pude oír lo que decía. Larry. Gritó. Larry, despierta. Vi a Larry Peterson agarrar una llave inglesa, salir de la camioneta y agarrar a su esposa del pelo. De repente, una mano me cubrió los ojos mientras mi padre me apartaba de la ventana. Oí un grito que se convertía en un gorgoteo, seguido de una carcajada, una que había oído 1000 veces. La misma risa que Larry Peterson soltaba cada vez que mi padre intentaba hacer un chiste malo. Mi mente me dibujó una imagen de lo que había pasado, y no era nada agradable. Mi papá me giró y me miró fijamente a los ojos. Me di cuenta de que no era él mismo. Tenía arrugas en la cara que no había visto antes. Quédate conmigo y con mamá, dijo. No mires afuera. La gente se está enfermando. ¿Nos estamos enfermando, papá? Pregunté, y se me escapó un bostezo. Me sacudió un poco, como para asegurarse de que estaba prestando atención. Estaremos bien, dijo. Es solo cuestión de tiempo. Pero no quiero que veas a gente lastimada. Larry no se siente bien. Llamaron a la puerta principal. Papá tomó la iniciativa mientras mamá se escondía en el dormitorio. Recuerdo estar de pie en lo alto de las escaleras, mirando por encima de la barandilla hacia el piso de abajo. Se oyó un golpe violento y furioso en la puerta. La risa suave de Larry Peterson provenía del otro lado. No dijo nada, simplemente golpeó la puerta con su llave inglesa, riendo mientras intentaba entrar. Dio la vuelta a la casa, haciendo vibrar las ventanas. No llegó muy lejos cuando oímos que llegaba un coche.
Se oyó un chasquido, pero no un disparo. Creo que le dieron una descarga eléctrica. Para cuando oí que se llevaban a Larry Peterson, mi madre ya había subido las escaleras con una sonrisa pegada a la cara, pidiéndome que le enseñara lo lejos que había llegado con mis nuevos videojuegos. Era evidente que intentaba distraerme, pero no me importó. En ese momento, quería desesperadamente que me distrajeran. Me imaginaba a Larry Peterson al otro lado de la puerta, con la camiseta blanca manchada de esa extraña sustancia negra y azul que había vomitado, blandiendo la llave inglesa con fuerza. Era tan grande como mi brazo y de metal sólido. Nunca la había considerado un arma, pero pensarlo me heló la sangre. ¿Realmente había matado a la señora Peterson? ¿Por qué? Mamá y yo pasamos las siguientes horas jugando videojuegos. También hicimos un plan. Revisamos nuestros DVD viejos y decidimos qué horario veríamos. Al principio, ella había planeado un paseo, pero ahora no debíamos salir de casa. No quiso decir por qué, pero presentía que había algo fuera de la casa de los Peterson que no quería que viera. Manchas de sangre, tal vez. Tenía demasiado miedo de descubrirlo. Mis padres hicieron todo lo posible por animarlos, pero notaba que les estaba afectando. Mi padre se pasaba la mayor parte del tiempo allí de pie, apoyado en la puerta, con la mirada perdida como en trance. Mamá intentaba entretenerse jugando videojuegos y viendo DVD conmigo, pero contaba los minutos para recibir la siguiente dosis de refuerzo. No tenía muchas ganas de ponerme una. Me revolvía en el estómago. Llegamos hasta el mediodía. A papá le costaba mantenerse despierto y se lavaba la cabeza con agua fría constantemente. Intentó mantenerse ocupado con las tareas domésticas que había reservado para un día lluvioso, pero había distracciones constantes. Se oían sirenas a lo lejos, y en un momento dado alguien rociaba la puerta y las ventanas con una manguera a presión, probablemente para limpiar los últimos rastros de Larry Peterson. Había patrullas caninas recorriendo la calle, junto con alguna que otra llamada telefónica. El único número que aún funcionaba, donde alguien llamaba para asegurarse de que todos estuviéramos despiertos y contados. Para la hora de cenar, mamá tenía problemas estomacales. Sus temblores habían empeorado y le costaba soportar los cambios repentinos de olor. Papá no dejaba de frotarse los ojos y mirar el reloj, levantándose cada 10 minutos más o menos solo para moverse. Habíamos decidido jugar a juegos de mesa después de cenar, pero a mamá le costaba contener las ganas de vomitar. Al final, simplemente recalentamos una lasaña de hacía unos días. No me importó, mamá hacía una lasaña buenísima, pero perdí el apetito enseguida al ver a mi madre aguantarse a duras penas. No paraba de babear y hacer un ruido extraño. Parpadeaba cada vez más despacio. Papá intentó que se comiera una de las varitas de fibra, pero salió corriendo de la cocina y se encerró en el baño. Estuvo un rato en la cuerda floja. Sentía el corazón acelerado mientras papá intentaba convencerla de abrir la puerta, pero no podía. Al cabo de un rato, dejó de responder. Papá tuvo que romper la manija con un martillo, pero era demasiado tarde. Ya estaba dormida. Podía oírlo a través de la puerta. Cuando la puerta se abrió de golpe, mamá solo llevaba dormida un par de segundos. 1 minuto como mucho. Pero estaba sentada en el inodoro, con la cabeza echada hacia atrás, y algo le salía de la boca. Las yemas de los dedos, moradas y negras, le asomaban por el borde de los labios. Su garganta ondulaba. En cuanto papá la agarró, ella inclinó la cabeza hacia adelante, tosiendo. Papá le lavó la cara en el lavabo, mientras me gritaba que esperara en la otra habitación. Durante unos minutos, me quedé allí sentado, listo para correr o esconderme. Pensé que quizá era demasiado tarde. Quizá ya estuviera afectada, como Larry Peterson. Los oía discutir en la otra habitación, y mientras sus voces pasaban del enojo a la desesperación y luego a la tristeza, no sabía qué hacer. Cuando por fin regresaron, me sentaron para explicarme que todo iría bien. Que ya casi íbamos a la mitad y que estábamos en la recta final. Fueron muy amables, cariñosos y cuidadosos al explicarme, pero mi mente estaba a 1000 millas de distancia. Me costaba concentrarme y solo podía pensar en ese ruido extraño que oía de fondo. Algo afuera. Papá estaba a punto de explicar que ya no íbamos a cerrar con llave las puertas del baño cuando algo dentro de mí me gritó que reaccionara. Fue solo un clic leve, pero claro como el agua. Quizás fueron las inyecciones de refuerzo, pero seguía concentrándome demasiado en los pequeños detalles en lugar de en las cosas importantes, como una conversación real que estaba teniendo lugar delante de mí. Cerré los ojos y, no menos de un segundo después, se escuchó un fuerte estallido. Alguien nos estaba disparando.
Fueron solo un par de disparos, pero caímos al suelo. Uno se alojó en la puerta principal, mientras que el otro rompió la ventana de la cocina. Se oían voces fuertes afuera, riendo histéricamente. Hablaban, pero apenas tenían sentido. Una de ellas sonaba como si intentara hablar con comida en la boca. Mamá y papá guardaron silencio mientras se oían dos disparos más. Uno de ellos dio en la luz de la cocina. Con una chispa eléctrica, se apagó, dejando casi toda la cocina a oscuras. Podía oír a alguien corriendo y riendo mientras seguían calle abajo. A lo lejos, se oían más disparos. Quizá alguien respondía de la misma manera. No podemos quedarnos aquí, susurró mamá. Tenemos que llamarlos. ¿Quieres ir a donde metieron a Larry?, respondió papá. ¿Para estar en un hospital lleno de esta gente? Nos están disparando. No podemos simplemente. Mamá se quedó en silencio y me miró. Ella y papá se disculparon para hablar en privado mientras me pedían que subiera. Debía alejarme de las ventanas y no podía sentarme ni acostarme. Subirían a verme en un rato. Pero claro, tenía demasiada curiosidad. Mientras seguía oyéndolos discutir abajo, miré por una ventana del piso de arriba. Podía ver bastante lejos, y a lo lejos distinguí un coche parado a un lado de la carretera. Las luces seguían encendidas, pero estaba rodeado por al menos 6 personas. 2 de ellas vestían como los guardias armados que habíamos visto antes. Me costó un poco darme cuenta de que había un anciano sentado en ese coche. Lo había visto un par de veces, pero no sabía su nombre. La gente de los alrededores intentaba romper las ventanas del coche con diversas armas. Palancas, ladrillos, martillos, tubos de plomo, todo lo que tenían a mano. No tardaron en abrirse paso. Extendieron la mano para sacar al hombre. Estaba demasiado lejos para oír sus gritos, pero pude ver vagamente lo que hacían. Lo sujetaron y le cubrieron la cara con las manos. Los ojos, la boca, los oídos, dejándole solo la nariz para respirar. Luego simplemente se quedaron sentados allí. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaban haciendo. Lo estaban obligando a dormir. Después de unos minutos, lo soltaron. El anciano se levantó lentamente, se apoyó en su coche y empezó a vomitar. Al rato, la misma sustancia viscosa azul y negra que le había visto salir a Larry Peterson empezó a salirle de la boca. Solo se detuvo cuando tosió un coágulo que apenas le cabía en la boca. Un coágulo que se movía. Mientras enderezaba la espalda, observó al extraño grupo, que caminaba juntos por la calle. Algunos trotaban. Otros corrían. Uno gateaba, pero parecía que se agarraba a algo con los dientes. O eso, o algo le salía de la boca. Algo largo. Mientras corrían por la calle, oí más disparos. A lo lejos, desde otra dirección, vi otro grupo de personas. Al menos una docena, pero en otra dirección. Pandillas errantes de enfermos privados de sueño. ¿Quién sabe cómo les afectó esto a largo plazo? Cuando mis padres terminaron de hablar, me sentaron para explicarme que nos quedaríamos en casa y nos alejaríamos de las ventanas, por si acaso. Cerraríamos con llave todas las puertas y ventanas, correríamos todas las cortinas y no pondríamos nada más alto de lo necesario. Debíamos llamar la atención lo menos posible. Por supuesto, acepté. ¿Qué otra opción me quedaba? Esa noche, noté que la situación empeoraba. Papá casi se puso una dosis doble de refuerzo porque olvidó que se había puesto a la primera, pero mamá lo detuvo. No entraban llamadas. Habían dejado de preguntar por nosotros. Mamá incluso intentó llamar, pero la línea estaba cortada. Los disparos afuera eran más lejanos, pero más frecuentes. Se oían bocinas de coches, pero ninguna sirena. Luego hubo incendios. Al menos 2, en algún lugar del centro. Podíamos ver las chimeneas desde lejos. Mamá no estaba bien. No podía comer y a veces apenas podía mantenerse en pie. Hablaba en voz alta incluso si no había nadie en la habitación con ella, y tenía que apoyarse en cosas para mantenerse erguida. No podía mantener las barras de fibra abajo y caminaba con la cabeza moviéndose de un lado a otro. Papá hacía todo lo posible por mantenerla activa, pero él también tenía dificultades. Por mucho que le diera frío en la cara, simplemente no podía prestar atención. Yo tampoco estaba bien, pero ni de lejos tan mal. Aún tenía apetito y me puse las vacunas de refuerzo, pero notaba los efectos secundarios. Me temblaban las manos y tenía un dolor de cabeza terrible. Sentía pinchazos en el cuello, como si me estuvieran dando una descarga con una batería húmeda. Me imaginaba cosas moviéndose fuera de mi vista. Me giraba constantemente para mirar las ventanas, pues había empezado a alucinar que eran mosquiteras.
Por la mañana, surgió un nuevo problema. Se había cortado la luz y el agua. Había un pequeño lago a pocos pasos de casa, y no tuvimos más remedio que intentar conseguir agua a mano. Teníamos agua potable en la cocina, pero necesitábamos un poco para el baño. Mamá se ofreció a ir, pero era imposible. Apenas podía mantenerse en pie o formar una frase coherente. No hubo discusión. Papá tuvo que hacerlo. Lo observamos desde una de las ventanas del piso de arriba. El sol acababa de salir, bañando el paisaje marchito con sombras largas y definidas y un brillo enfermizo. Mamá tenía la mirada perdida al frente, como si intentara recordar algo tan importante. ¿No es pronto tu cumpleaños?, dijo en voz alta. Eso fue el martes, respondí. ¿Deseábamos envejecer?, preguntó. Ojalá, eso es lo que deseo. Quiero que puedas envejecer. Me miró y se rió como un loco. Parpadeó un ojo a la vez. El izquierdo se quedó un poco más tiempo que el derecho. Tenía los ojos hundidos y oscuros, y seguía bizco. Creo que tenía buena intención, pero esa mirada que me dirigió fue aterradora. Era como si la hubieran reducido a su yo más básico. Mi madre seguía ahí dentro, pero la mayor parte simplemente había desaparecido. Después de una hora, vi a papá regresar. Mamá y yo nos sentimos aliviados, pero no duró mucho. Noté que no traía agua. Momentos después, vi que no estaba solo. Había unas 2 docenas de personas más con él. Mamá no pareció reaccionar. Simplemente miró por la ventana y asintió para sí misma. Por un momento, casi se quedó dormida de pie. Su boca se movía sola, como una lubina fuera del agua. Pude ver algo moviéndose en su garganta. La sacudí y, en un instante de lucidez, volvió a mirar por la ventana. Al oír que algo golpeaba la puerta de abajo, mamá me empujó hacia el armario. Bajó corriendo a buscar las vacunas de refuerzo restantes y me las tiró encima, junto con su reloj de pulsera y un par de barras de fibra. Alguien vendrá a buscarte, dijo. Solo espera y mantente despierto. Intentaré pensar en algo. No tuve tiempo de protestar antes de que cerrara el armario de golpe. Oí una llave deslizarse en la cerradura de abajo. Papá quizá había olvidado algo sobre quién era, pero no había olvidado cómo usar las llaves de casa. Me quedé allí sentado, a oscuras, escuchando. Me hice un ovillo, pero no quería ponerme demasiado cómodo. Oía muebles volteándose. Voces desconocidas gritando obscenidades o disparates. Se desató una pelea, y oí a alguien tirando algo. Otra persona subió corriendo las escaleras y entró al baño, pateando la bañera sin parar. Una mujer gritó, luego un hombre. Se oyó un disparo, seguido de unas ventanas rotas. Oí un grito ahogado, como si alguien estuviera sujetando a alguien, tal vez como hicieron con el anciano de afuera la noche anterior. Debí de estar sentado allí durante horas. En la oscuridad, era difícil saber si tenía los ojos abiertos. No sabía si realmente oía algo afuera o si solo lo imaginaba. Oía voces y susurros, pero no parecían tener sentido. A veces los imaginaba parados justo afuera de mi puerta, pidiéndome los trucos de los juegos a los que había jugado. Solo tenía el reloj de mi madre para acompañar mi menguante cordura, y apenas podía entenderlo. El tiempo transcurría de una forma tan extraña. Podía estar absorto en un pensamiento durante lo que parecían horas, pero solo pasaban minutos. Entonces me sorprendía mirando al frente, y 2 horas podían desaparecer. Repetía la siguiente hora programada para la dosis de refuerzo como un mantra. Pero las cosas se estaban poniendo más extrañas. El reloj daba marcha atrás. Me imaginaba a alguien sentado frente a mí, un par de ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Había vocecitas que me decían que me durmiera, y me quedé dormida. Sentía algo moviéndose dentro de mí, como una mano intentando entrar en un guante. Finalmente me rendí y salí del armario. Apenas podía mantenerme en pie mientras arrastraba las dosis de refuerzo y las barras de fibra en una bolsa de plástico. No me importaba si había alguien abajo, necesitaba ver algo. Necesitaba luz, o algún tipo de estímulo. Toda la casa estaba destrozada. Todos los muebles estaban rotos. Todas las lámparas destrozadas. Había salpicaduras de sangre en las paredes, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Todas las ventanas estaban destrozadas, y nuestros marcos de fotos habían sido lanzados por la habitación como estrellas ninja. Pero lo más extraño era un olor acre que venía de la cocina. Al principio, no entendí qué era. Parecía una persona, pero tenía el número incorrecto de extremidades. Tras unos segundos de ajuste y de intentar aclararme, me di cuenta de que era un cadáver.
Un joven con un cuchillo clavado en el pecho, tendido en el suelo de la cocina. Tenía la mandíbula extendida y rota de un lado. Había un brazo negro y azul que salía de su garganta y se estiraba hacia arriba para agarrar su propia cabeza. Algo dentro de mí se agitó. A algo no le gustaba lo que veía, y no estaba seguro de si era yo o algo más. Intenté reprimirlo con una barra de fibra, lo cual, curiosamente, funcionó. Salí aturdido. No sabía qué hacer. Una parte quería encontrar a mis padres, otra quería salir de la ciudad. Quería buscar una bici, o simplemente empezar a caminar, o coger un autobús. Claro, no había autobuses que coger, pero mi mente, privada de sueño, ya no podía distinguir la realidad de la ficción. Toda esa noche fue una pesadilla interminable. No dejaba de imaginar cosas saliendo de la oscuridad. Oía voces que me decían que me diera la vuelta, que parara, que corriera, todas a la vez, y ninguna. Apenas podía mantener el equilibrio, y detenerme un instante me dormía de golpe. Tenía que seguir. Incluso me puse una dosis extra de refuerzo, que me provocó un dolor agudo en las articulaciones y me hizo sudar. Me di cuenta de que había hecho algo estúpido. Tomé un atajo por el parque. Vi rostros que salían de entre los árboles. Vi a un hombre tumbado boca abajo en el sendero de grava, arrastrado hacia adelante por un brazo que le salía de la boca. Vi a un hombre junto al lago, golpeando repetidamente con los brazos la superficie del agua fría, como un niño frenético intentando salpicar lo más alto posible. Algunas cosas eran reales. Otras no. No podía distinguir cuál era cuál. Ya no. Cuando finalmente llegué al centro, vi al menos 2 docenas de personas reunidas frente a un edificio en llamas. Todas con brazos negros y azules que salían de sus bocas, estirándose hacia las llamas, como si lentamente soplaran aire hacia ellas. Como algas humanas moviéndose contra una corriente invisible, se inclinaban al unísono, alabando el caos que habían causado sin decir palabra ni sonido. Y, sin embargo, podía oírlas. Dándome la bienvenida. Haciéndome señas. Todas voces únicas, traídas hasta mí por un viento imperceptible. Acércate, suplicó. Tu lugar está aquí. Me di la vuelta y las voces se hicieron más fuertes. Desesperadas. Chillantes. Demandando mi atención, mi devoción. Algunas venían de afuera, otras, del rugido de mi estómago. Ya está aquí, rió. Nunca se irá. Nunca dormirá. Nunca se detendrá. Unas manos me alcanzaron. Un rostro en cada ventana. Voces que se alzaban bajo el hormigón. Disparos. Ventanas rotas. Cristales que se agrietaban bajo mis botas de goma al pasar junto a coches incendiados. Estaba oscuro, luego brillante, luego oscuro otra vez. Y en algún momento, sucumbí. Sentí el cemento contra la mejilla, pero no pude levantarme. Mis piernas no se movían. Mis ojos no se abrían. ¿Sí? Rieron las voces. Vengan. Vengan con nosotros. Vengan a arder con nosotros. Y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Horas. Quizás mediodía. Desperté y vi a un hombre corriendo hacia mí, preguntándome si estaba bien. Un coche se había detenido, bañándome en una cálida luz. Al borde del camino, una colonia de ranas me observaba. A lo lejos, mis ojos se posaron en un girasol descolorido. Se había vuelto azul. Es curioso cómo uno no nota los cambios más evidentes hasta que los tiene frente a sus ojos. Resulta que la exposición había ocurrido al menos 6 horas antes de lo que el hombre del portapapeles había predicho, y había estado despierto el tiempo suficiente para que la mayor parte del efecto se disipara en mi organismo. Me encontraron inconsciente al borde de la carretera, a unos 14 kilómetros de mi casa. Si bien tuve un sueño incómodo y sin sueños, los efectos que me causó no fueron ni de lejos tan graves como los que le habían ocurrido a la mayor parte del vecindario. Seguro que has oído hablar de ello. Lo llamaron disturbios. Otro desastre más en una zona de bajos recursos. Creo que ni siquiera llegó a los medios nacionales. Algunas de las personas que sucumbieron prematuramente sufrieron daño cerebral permanente. Larry Peterson nunca volvió a ser el mismo, pero era difícil saber si se debía al trauma emocional o a la falta de sueño. En cualquier caso, tuvo que acudir a una enfermera para que lo atendiera varias veces por semana durante el resto de su vida. Mamá y papá tampoco salieron ilesos. Mamá desarrolló una especie de narcolepsia después de esa noche, quedándose dormida espontáneamente en los momentos más inoportunos. Papá perdió el gusto y el olfato. Hasta el día de hoy, les cuesta explicar qué experimentaron exactamente.
Para ellos, fue como dormirse y tener la peor pesadilla, solo para despertar en una cama de hospital. A veces me pregunto si me quedé dormido. Algunas de las cosas que vi eran tan extrañas que no había forma de saber si eran reales. Recuerdo vívidamente la escena de las manos agitándose afuera de ese edificio en llamas en el centro. Tenía que ser real. Ese edificio sí que ardió. Como te imaginarás, me cuesta recordarlo. Pensar demasiado en ello me da una sensación de frío en el estómago, como si una pequeña parte de mí creyera que todo esto es solo una gran pesadilla. Que aún estoy a un paso de despertar en ese armario, con alguien afuera, esperándome. O tal vez sea algo dentro de mí, que todavía espera tomar las riendas. Quizás sea solo una noche de distancia.